atrás, este domingo continuamos hablando de las prácticas o de los principios prácticos que tenemos nosotros como Iglesia de Dios. Este día vamos a hablar respecto a la templanza en la conducta, es decir, al dominio propio. El sinónimo de templanza es dominio propio, es control sobre nosotros mismos. Y esto reflejado en la manera que nosotros actuamos, en la manera que nosotros nos conducimos, en dos vertientes, hacia los demás, en nuestras relaciones interpersonales, es decir, cómo nosotros nos relacionamos en casa, con nuestra familia. Cuando estaba leyendo esto, realmente me ponía a pensar en eso. Una de las áreas donde estaba viendo que necesito poner más atención aquí, en mi casa, por ejemplo, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, pero también hacia los demás, hacia nuestros amigos, pero también hacia la sociedad, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros compañeros, a quienes están en la universidad o en la preparatoria, a los compañeros de la escuela, pero también a los compañeros del trabajo. Es decir, cómo nosotros podemos usar el dominio propio, y ahorita vamos a ver algunas situaciones, pero cómo nosotros lo podemos usar cuando estamos en nuestras relaciones interpersonales. También tiene mucho que ver en nuestros hábitos personales, en lo que nosotros hacemos, en los deseos que hay en nuestra vida, cómo debemos practicar nuestra templanza para no ser esclavos de algunos hábitos, de algunos pecados. Necesitamos nosotros entonces tener dominio propio. Y vamos a Gálatas 5, antes de ir de continuar con las diapositivas. Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente en el versículo 22. En cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce. Me gustaría que tomáramos en cuenta estas palabras del apóstol Pablo. Está hablando de que el Espíritu Santo es quien produce este fruto en nosotros. Es decir, quien manifiesta lo que vamos a leer. Dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. La versión 1960 dice templanza, y nosotros vamos a entender entonces por templanza como control propio, como dominio propio. Pero nos damos cuenta en el inicio de este versículo que dice que es el Espíritu Santo quien produce la templanza en nuestra vida. Es decir, sí es verdad que podemos disciplinarnos en áreas, sí es verdad que podemos crear algunos hábitos en algunas situaciones. Sin embargo, necesitamos entender muy claramente que el apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo quien producirá este fruto, y en este fruto está el dominio propio. Es decir, quien necesitamos que se manifieste en nuestra vida para nosotros practicar el dominio propio es el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos tener nosotros una relación con Él para que éste se produzca. Me gusta mucho también versículos antes cuando el apóstol Pablo también dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. A veces pensamos que hablar del Espíritu Santo, hablar de Dios, es solamente hablar de ir a la iglesia, o es solamente hablar de momentos de adoración, de momentos donde podemos nosotros cantarle a Dios, donde nosotros podemos orar. Sin embargo, también hablar del Espíritu Santo es que Él se manifieste en nuestra vida diaria, es decir, en nuestra vida práctica, en todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu de Dios quiere manifestarse también entonces en nuestras relaciones interpersonales. El Espíritu Santo quiere manifestarse también en nuestra vida para liberarnos de hábitos que pudiéramos tener, de los que podemos ser esclavos. Es decir, el Espíritu Santo quiere influir en nuestra vida, quiere dirigir nuestra vida para que tengamos una vida práctica agradable a Él. Y es ahí entonces donde entra esta parte del dominio propio, donde entra esta parte de la templanza. Continuamos en la diapositiva, dice,
practicaremos la templanza en la conducta, es decir, en nuestra forma de conducirnos, cómo nosotros actuamos, y evitaremos también actitudes y actos ofensivos contra nuestros semejantes o que conduzcan a la adicción o esclavitud a las drogas, y vamos a ver que hay algunas otras cosas además de las drogas. Pero vamos a ver esta parte importante: practicaremos la templanza en nuestra conducta. Y la Biblia, y específicamente en las cartas del apóstol Pablo, aunque tiene mucha doctrina, aunque tiene mucha revelación de parte de Dios, y que podamos entender el plan de salvación en Cristo Jesús, la obra del Padre en Jesús, ahí mismo también nos lleva no solamente a dejarlo en el pensamiento, sino que el apóstol Pablo, nosotros nos vamos a dar cuenta que en sus epístolas tiene una parte muy práctica. Es decir, eso que creemos necesitamos llevarlo a la práctica. Eso que creemos necesitamos manifestarlo en nuestras acciones. Y es aquí donde cabe esto, que usted y yo podamos practicar el dominio propio en nuestra manera de ser con los demás, y también en conducirnos o en situaciones, donde pueda haber adicción o esclavitud hacia ciertas situaciones. Vamos hablando un poquito de lo que es el dominio propio. El dominio propio lo vimos ahí en Gálatas capítulo 5. Y esta es una virtud cristiana que es cardinal, que es fundamental en nuestra vida cristiana. La templanza entonces es una cualidad que se recibe del Espíritu Santo, y es también manifestando esa capacidad del Espíritu de Dios en nuestra vida, para que usted y yo podamos controlar nuestra vida ante ciertos impulsos, ante ciertos deseos, ante ciertas conductas. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Cómo se entrenan los atletas? Con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Cuando el apóstol Pablo en esta versión se habla de disciplina, ustedes se van a dar cuenta en otras versiones que puede decir dominio propio. Y aquí entonces es fundamental entender esta parte del dominio propio o de la disciplina. ¿Cómo que? ¿Qué hace un atleta para prepararse? Bueno, un atleta se abstiene de ciertos alimentos. Yo conozco a una joven que está participando ahorita en ciclismo, y entonces platicando, ella nos dice que se duerme más o menos como a las 9 de la noche, y yo así de que ¿qué? O sea, nosotros todavía tenemos algunas horas más para estar despiertos y después dormir. Nos dice, me duermo a las 9 de la noche, me levanto a las 5 o 6 de la mañana, me voy a correr, regreso, desayuno, pero dice, pero no puedo comer de todo, no puedo desayunar de todo, no puedo cenar de todo, tengo que tener una alimentación saludable porque quiero estar bien preparada para las competencias que tengo. Y entonces ahí ella tiene que saber controlarse. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa mucho con los pasteles. Yo miro un pastel, ay, se nota, van a decir ahorita, no. Yo miro un pastel y después de ver el pastel pienso en un vaso de leche, pienso en estar sentado y comérmelo a gusto. Y si Nancy no me dice, ella párale, ¿qué cree que hago? Y ya me di cuenta entonces que necesito yo controlarme a mí mismo. Necesito ejercer el dominio propio. Aquí el apóstol Pablo está hablando de este dominio propio para poder alcanzar un premio que nos está esperando en algún momento. El apóstol Pablo está hablando de saber controlarnos a nosotros mismos, a nuestros impulsos o a los deseos que nosotros tenemos, porque si bien es cierto, todos tenemos impulsos y deseos que pueden perjudicar nuestra vida. Y ante eso el apóstol Pablo dice, hey, si queremos alcanzar aquel premio que nos está esperando y que es eterno, necesitamos nosotros tener dominio propio, es decir, saber controlar nuestros impulsos como lo hace el atleta para prepararse bien y alcanzar ese premio. La diferencia es que el premio del atleta se va a desvanecer, pero el nuestro será eterno. Y usted y yo podremos estar delante de la presencia del Señor, y de eso se trata, que usted y yo tengamos, ahorita que estamos aquí en la tierra, tengamos esa certeza de tener una relación con el Señor,
pero también que seremos aprobados y estaremos delante de su presencia eternamente. Por lo tanto, el dominio propio, el control de nosotros mismos es sumamente importante. Tener dominio propio entonces es fundamental para todo creyente. Tito capítulo 2:2 dice: enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Y el apóstol Pablo le dice a Tito que le enseñe a estos hombres a ejercitar el control propio o el dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que el dominio propio no se da por sí solo. Estamos hablando que el dominio propio es parte del fruto que produce el Espíritu en nuestra vida, y este dominio propio se debe ejercitar. Debemos de entender al apóstol Pablo diciéndole a Tito: se necesita ejercitar, se necesita poner en práctica. Vamos a ir creciendo en ese dominio propio. Yo necesito aprender a controlarme ante ciertas comidas, necesito aprender a controlarme ante ciertos impulsos míos. Y en ese aprendizaje entonces está la idea de que nosotros podamos ser entrenados. Ahora le pregunto a usted, ¿hay impulsos que usted dice: híjole, esto no me conviene, pero de todas maneras lo hago? Hay estos deseos en mí que no me convienen, que no debo hacer, pero los hago. Entonces necesitamos identificarlos para que en ellos nosotros podamos entrenarnos, ejercitarnos y estar fuertes, y entonces poder dominar nuestra vida. Sin embargo, necesitamos partir de la premisa, necesitamos partir del inicio de que es el Espíritu Santo quien lo produce en nosotros. Si no mantenemos nuestra vida en una relación constante con Dios, si no mantenemos nuestra vida en una cercanía en la presencia del Señor, entonces nos va a costar demasiado, o será imposible para nosotros poner altos, controlarnos a nosotros mismos. Necesitamos partir entonces que será en esa relación con el Espíritu de Dios como se producirá este fruto en nuestra vida, esta parte del fruto en nuestra vida, el dominio propio. Ahora, a partir de ahí hay una parte que yo tengo que hacer, porque usted y yo, el Espíritu del Señor nos ha dado voluntad, nos ha dado la libertad de decidir. Y entonces, cuando nos encontramos ante situaciones donde nuestros deseos dicen: híjole, quisiera hacer eso, o hay un deseo que brinca en nosotros y que pensamos que no podemos controlarlo y cedemos ante ciertas tentaciones, ahí en medio de eso es el Espíritu de Dios quien nos va a ayudar, quien nos va a permitir ejercitarnos. Cuando hablamos de templanza también hablamos de que debemos ser moderados y equilibrados en nuestra conducta. Y aquí vamos a hablar un poquito respecto a nuestra conducta hacia los demás. ¿Cómo somos nosotros en circunstancias que tenemos en nuestras relaciones interpersonales? El apóstol Pablo dice en el versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses: que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Que todo el mundo, Pablo se está refiriendo a todos los demás, a todos aquellos quienes pueden conocer al cristiano. Es decir, usted y yo somos creyentes y alrededor nuestro hay un sinfín de personas. Alrededor de nosotros hay gente que nos está mirando, que está mirando nuestra conducta, que está mirando nuestras actitudes, que está mirando cómo nos comportamos. Ante esas personas también necesitamos nosotros tener una consideración. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Dice: que esas personas vean que ustedes son considerados, es decir, que somos amables. ¿Cuántos son amables aquí? Ay, todos acá levantando las manos. Necesitamos ser amables, cordiales, bondadosos, generosos en lo que nosotros hacemos. Es decir, usted y yo vamos a tener cercanía con otras personas. ¿Y qué es lo que sucede? Yo me puse a pensar, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en una discusión? ¿Alguno ha discutido alguna vez con alguien? Yo soy el único que discute, híjole.
Te tocó el que discute, Nancy. Todos pudiéramos estar en una discusión, todos nosotros podemos estar. ¿Alguien ha estado en la fila de las tortillas? Y usted ha estado en la fila de las tortillas y alguien se ha metido a la fila. ¿Cómo reacciona usted? No es por decirle, pero me tocó estar en Walmart, en la fila de las tortillas. Y entonces, me mandaron las tortillas, ¿no? Y entonces llega alguien y pide, estaba alguien ahí, pide 15 kilos de tortillas, ¿no? Y así estaba un filón y luego 15 kilos de tortillas, así nosotros. Le dan sus tortillas, se va y pues el que sigue, ¿no? Después regresa y entonces dice, hey, me faltó 1 kilo. Y todos los de atrás empezaron a decir, hey, que se vaya atrás, que se vaya a la fila, que haga fila, ¿no? Y entonces yo dije, pues sí es cierto, que haga fila. No, yo no dije, lo pensé, no lo dije. No, lo pensé nada más. Pero ¿qué pasa con nosotros ante ciertas circunstancias? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Sabemos controlar aquello que está gritando en nosotros así de que sí, que se vaya para atrás? ¿Sabremos dominarlo nosotros? La idea entonces es que en nuestra vida nosotros podamos ser considerados y podamos usar el dominio propio para esto. Seguimos, vamos a ver la templanza en la práctica. Las escrituras indican que tenemos nosotros la prerrogativa de controlar nuestro pensamiento, nuestro enojo y lo que nosotros decimos. Es decir, el dominio propio nosotros debemos de usarlo para controlar esos pensamientos que hay en nuestra mente. Nuestra mente divaga, nuestra mente es un terreno fértil para muchas ideas, para muchos pensamientos. Pero la pregunta es, ¿qué pensamientos nosotros dejamos que se aniden en nuestra mente? Como decía Martín Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ellos. Refiriéndose a esa parte, ¿qué tipo de pensamientos dejamos que nosotros se alberguen en nuestra mente? Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Es decir, Filipenses 4:8, Pablo lo usa como un filtro para la clase de pensamientos que nosotros debemos de tener. No sé si le ha pasado cuando estamos aquí, es muy común que suceda, estamos escuchando una predicación y entonces escuchamos algo que decimos, híjole, eso hubiera estado muy bien para fulanito, sutanito, menganito, lástima que no vinieron. Podemos estar pensando, híjole, no sé, podemos pensar ciertas cosas hirientes hacia otras personas. Pudiéramos estar pensando respecto a hábitos que no son de beneficio para nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo da un filtro de qué es lo que debe pensar un cristiano, cómo debemos usar nuestro dominio propio, lo hemos de ejercitar pensando en esta parte que dice Filipenses 4:8. Cuando nuestra mente haya pensamientos que quieran divagar, nosotros debemos usar el dominio propio o el control propio para traer esos pensamientos, echarlos fuera de nuestra mente y entonces centrarnos en lo que realmente deberíamos de pensar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y para pensar en eso, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hay en nuestra mente y entonces sacar lo que no es bueno para nuestra vida y que permanezcan ahí estas cosas excelentes y dignas de alabanza. No se puede hacer si no utilizamos o si no practicamos el dominio propio. A veces cuando estamos leyendo la palabra pueden venirse pensamientos a nuestra vida. A veces que estamos escribiendo pueden venirse pensamientos a nuestra vida cuando estamos trabajando o cuando no estamos haciendo nada. Ahora la pregunta es, ¿estamos siendo conscientes de esos pensamientos que están surgiendo en nosotros? Porque necesitamos serlo y a partir de ahí ser
a partir de que somos conscientes, llevar nuestra mente a lo que dice Filipenses 4:8. También Efesios 4:26 dice, además, y esta es otra parte en la que necesitamos ejercitarnos, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Otra área en la que necesitamos nosotros dominarnos es en esta parte del enojo. No existe esa frase que utilizamos comúnmente diciendo, es que me hizo enojar, es que me hiciste explotar. ¿Le ha pasado así? Es que fulanito me hizo explotar y por eso dije lo que dije. Dándole a los demás la responsabilidad que tenemos nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Dándole a otros esa parte que se deben controlar los demás y no yo. Que los demás son los que deben de cuidar las cosas que dicen y cómo las dicen, pero yo no. Y no es así. El apóstol Pablo nos está hablando a nosotros, les está hablando directamente a estas personas que están leyendo la carta, diciéndoles, no dejen que el enojo los controle. Es decir, yo soy el que estoy leyendo esta carta y es la palabra que me está diciendo a mí que yo no debo dejar que el enojo controle mi vida. Ahí entonces debo saber que yo necesito controlarme, que yo necesito dominarme. Que aquella rabia que puede estar ahí, aquello que me hace exasperar o que me hace ponerme irritable, yo necesito entregarlo a los pies de Jesús. Sigue diciendo que cuando el enojo se apodera de nuestra vida es cuando se le da lugar al maligno, cuando se le da lugar al enemigo. Y es cuando ocurren entonces pleitos, cuando salen palabras hirientes de nuestra boca, que al paso del tiempo decimos, híjole, me hubiera gustado no haberlo dicho. El asunto es que lo dijimos. Para eso es el dominio propio, para eso debemos de ejercitarlo. La palabra de Dios nos dice que no nos enojemos. Hay que, un respiro. La palabra de Dios nos dice que nosotros no nos enojemos. El enojo es parte de nuestra esencia, es parte del ser humano, enojarnos. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos enojamos? Levantamos nuestra voz, le gritamos a las personas, le gritamos a nuestros hijos, le gritamos al vecino. Decimos palabras ofensivas, golpeamos. Y es ahí donde está nuestra responsabilidad. Y es ahí donde el Espíritu Santo es quien quiere ayudarnos a controlarnos a nosotros y a dominar nuestra vida. Ahora, no solamente es decirle, Espíritu Santo, ayúdame a dominarme, sé tú quien lo haga. Durante un tiempo yo oraba así, diciéndole al Señor, yo oraba de esa forma, diciéndole al Señor, Señor, pues domina esa parte de mi vida. No me dejes hacerlo. No sé si alguien ha dicho eso. No me dejes hacer eso. No, pues tienes una voluntad, tienes la capacidad de tomar decisiones. Y si no me dejes hacer eso, el Señor nos habla a ti y a mí de que el dominio propio es algo que ejercita cada uno de nosotros. Es algo que practicamos usted y yo. Es algo del que usted y yo somos responsables de dominarnos. También el dominio propio nos vamos a dar cuenta, como decíamos hace rato, que es un ejercicio. Primera de Corintios 9:27 dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Una vez más dice, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Subrayé en esta parte eso que dice el apóstol, lo entreno para que haga lo que debe hacer. En algún momento el apóstol Pablo habla de una lucha que hay dentro de él y que dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Se dio cuenta que había algo luchando dentro de él. Se dio cuenta que había algo que peleaba dentro de sí, que sabía que era lo bueno, sin embargo actuaba mal. Y que sabía que era lo malo y de todas maneras lo hacía aunque no quería hacerlo.
Y ante eso entonces estamos en esta parte importante de aprender a dominarnos a nosotros. Y entonces ahí es donde debemos de empezar este ejercicio. Ahí es donde debemos empezar a entrenarnos. Cuando nosotros vamos a decir una palabra ofensiva, a mí me ha pasado y le tengo que testificar y no estoy orgulloso de eso, pero en algún momento, en alguna plática así un poquito fuerte que hemos tenido Nancy y yo, no le he dicho groserías, les soy honesto, no le he dicho groserías. Sin embargo, hay palabras que no necesitan ser una grosería para lastimar. Y a veces viene el pensamiento y hay unos segundos en nuestra mente donde es, no lo digas. Ay, pero como traigo este coraje adentro, no les digas nada más, ¿está bien? Pero como traigo esto adentro, pero ahí en esos momentos está el Espíritu de Dios hablándonos. Les soy honesto, ha habido ocasiones que hay segundos en los que tengo oportunidad de cerrar la boca, de quedarme callado, de no decir nada. El Espíritu Santo, hey, cállate mejor así, ¿no? Tenemos esa oportunidad de en medio de esas discusiones aprender, aunque nos cuesta, aunque me cuesta, se lo digo sinceramente, debo de aprender mejor a quedarme callado. Esa es la práctica del dominio propio. Ahí en esos momentos es donde nosotros podemos ejercitarlo. Ahí es donde debemos practicarlo. Cuando hay tentaciones que vienen en nuestra vida y que también tenemos la oportunidad de decir no, ahí es donde necesitamos nosotros aprender a decir no. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor para discernir esos momentos, para discernir aquellas cosas en las que debemos de decir no. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos mantener esa relación con el Señor, porque será el Espíritu de Dios quien nos diga, detente, no lo hagas. Y ahí es donde está nuestra voluntad, está nuestra decisión, está el ejercicio de nuestro dominio propio de decir no. Ahora necesitamos identificar eso. Le invito, le doy 5 segundos, 3 segundos, 5 segundos, le doy un tiempo en el que usted piense y diga, ¿dónde necesito ejercitar mi dominio propio? ¿Está bien? Tiene 5 segundos para hacerlo. Vamos, piénselo, en serio, piénselo. Le va a servir, piénselo. ¿Dónde necesitamos ejercer nuestro dominio propio? Cuando estoy en una discusión, cuando me encuentro ante cierta tentación, cuando me encuentro con alguna persona que no me cae tan bien. Pensemos en eso. Vamos, ya que lo pensó, ¿qué dice la palabra del Señor en cuanto a esas situaciones? ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a aquello que usted ha pensado ahorita? ¿Qué dice? Necesitamos llenarnos de lo que dice la palabra de Dios ante esas circunstancias. ¿Para qué? Para que en el momento en que nos enfrentemos a ella recordemos la palabra del Señor y entonces tengamos fortaleza para decir no. Y entonces aprendamos a detener aquello o a detenernos nosotros. La Biblia enseña claramente que como una demostración de nuestro amor debemos ser sensibles a las necesidades y los sentimientos de los demás. Filipenses 2 del 3 al 5 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y nos vamos a dar cuenta entonces que es muy importante el dominio propio en las relaciones interpersonales que nosotros tenemos. Hay veces que tenemos pensamientos donde nos decimos a nosotros, pero si yo soy mejor que ¿qué me está diciendo cosas a mí? ¿Qué me está corrigiendo en esto? A veces por creernos, a veces mejores que los demás, también los tratamos de una manera ofensiva. Y también no ponemos atención ante situaciones o necesidades que otros pueden tener.
Tenemos que controlar nuestros impulsos para no ofender a otros. Primera de Corintios 8, 9 al 13 dice: pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. El apóstol Pablo está hablando de una situación particular en este contexto, en donde había unas personas que entendían que los ídolos no tenían poder. Estas personas entendían, estos cristianos entendían que los ídolos no repercutían en la vida de las personas porque no eran nada en sí, porque podían ser estatuas, pero no tenían poder alguno sobre la vida de los demás. Entonces decían, bueno, si es carne sacrificada a ídolos, los ídolos no son nada, entonces yo puedo comerla, porque estamos hablando de nadie. Sin embargo, había otros creyentes que decían, no, pero sí está mal comer esa carne. No la debemos comer precisamente porque es dedicada a los ídolos. Y entonces estaba esa discusión. Aquí es donde los que se creían más maduros y decían, no, es que no importa si la comemos, no estamos desagradando a Dios, si la comemos, no estamos mal contra Dios, porque al fin y al cabo nosotros no creemos en los ídolos y no tienen poder. Ellos que tenían ese conocimiento, ellos que entendían esto y que decían, por lo tanto puedo comer, son los que decían, hey, pues come, no tiene nada de malo. Y el apóstol Pablo dice, bueno, aunque tú tengas ese conocimiento, aunque sí es verdad eso, aunque te creas con un mejor conocimiento y te creas más maduro que el otro, debes de controlar eso, debes de dominarte. No debes creerte mejor que el otro y entonces imponerle algo que para el otro es pecado. Detente, domínate. Entonces hay ocasiones que nosotros también estamos en esas situaciones, ¿no? No, es que si traes ese tipo de vestimenta, no pecas, y al otro así de que no, ¿cómo no va a estar mal? ¿No? Y tratamos de convencer por un conocimiento que creemos más elevado en nuestra vida. Sin embargo, para el otro es algo que dice, es que voy a ofender a Dios, entonces necesitamos detenernos. Es decir, necesitamos considerar al otro, y ahí es donde se encuentra el dominio propio, considerando al otro, entendiendo el corazón del otro. Sabiendo que eso puede ofenderlo, necesitamos dominarnos. De la manera en que conocemos a Cristo según el Espíritu, así también debemos comprender a los demás para que no los juzguemos solamente por su conducta externa. Así que dice 2 Corintios 5:16, hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo no solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Es decir, nosotros necesitamos ver a las demás personas no solamente desde nuestra perspectiva, sino en esa relación que nosotros tenemos con el Señor, en esa relación en la que nosotros estamos como creyentes en Cristo Jesús. Vamos a darnos cuenta de las necesidades que pudiera tener nuestro hermano. Nos vamos a dar cuenta de las situaciones o las circunstancias por las cuales él está pasando ciertas cosas, él actuó de cierta manera, y entonces actuaremos desde nuestro dominio propio. Nuestras relaciones personales deben caracterizarse por el respeto y la tolerancia hacia las diferencias, que eso es lo que está hablando Pablo. ¿Hay gente diferente a usted? O otra pregunta, ¿le gustaría que todos fueran así como usted? A veces como que actuáramos de esa forma, híjole, que pensara igual que yo, que hiciera esto igual que yo. Estamos platicando Nancy y yo y acá diciendo eso, oye, pues no podemos pensar igual el uno y el otro, ¿no? Necesitamos respetar eso, necesitamos tolerarnos, y es de lo que habla Pablo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien y vuelve a dar
de alguna forma hace un ejemplo similar. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Desde entonces ya estaban los vegetarianos. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no se sienten con la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y se da cuenta, Pablo está hablando de esas relaciones interpersonales, y leamos las cartas de Pablo y nos vamos a dar cuenta de eso. Y ante esas diferencias entonces, ante esas discrepancias, ante aquello que nos hace sentir, a veces nos irrita al decir, híjole, o sea, ¿cómo puede pensar así? No sé si le ha pasado. ¿Cómo puede pensar eso? Le hace falta mucho. Necesitamos preguntarnos, ¿en realidad estamos utilizando bien lo que sabemos? ¿En realidad estamos siendo conscientes que ahí es donde nos llama el Señor a ser tolerantes y respetuosos con los demás? Hasta aquí vamos a hablar respecto a esto, hasta las relaciones que nosotros tenemos con otros. Y como le digo, podemos hablar de muchas cosas y leamos la palabra. ¿A qué nos lleva la palabra? A cómo ejercitar nuestro dominio propio. ¿Qué dice la palabra respecto a eso? Pero otra cosa de la que vamos a hablar un poco es, necesitamos ejercer el dominio propio porque debemos ser libres de esclavitud y de adicciones. Se nos aconseja no volver a quedar bajo el yugo de esclavitud. Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Después dice: ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿De qué nos ha libertado el Señor a ti y a mí? ¿De qué nos ha hecho libres? Nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres de hábitos, nos ha hecho libres de adicciones. ¿De qué nos ha hecho libre el Señor? Jesús nos deja en un lugar, al pensar acerca de la obra del Señor en nuestra vida, al pensar acerca de la salvación. Me gustaría que pensáramos en eso, donde nosotros estamos por un lado esclavizados, nosotros estamos en el pecado, nosotros estamos en adicciones, nosotros estamos bajo hábitos, bajo ciertas conductas, bajo ciertas actitudes, y estamos aquí, estamos esclavizados. Lo que Jesús hace es levantarnos de ahí, quitar las cadenas del pecado de nuestra vida, sacarnos de esa inmundicia, sacarnos de ese pozo de desesperación, lo dice un salmista, y nos trae a otro lugar donde nos deja libres, donde nos deja sin cadenas, donde nos deja sin nada. Ahora me llama la atención de lo que hace el Señor. Nos deja ahí, pero Él mismo no nos esclaviza a Él. Me llama la atención que Jesús no nos levanta de ahí y nos quita esas cadenas para agarrarnos, ponernos acá y ponernos sus cadenas. Jesús nos dice: si vas a ser un esclavo, si te vas a rendir a mí, lo vas a hacer por amor y no porque yo te lo imponga. Lo vas a hacer porque me amas, lo vas a hacer porque es tu decisión y no es una imposición que yo te estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos deja aquí y nos deja libres del pecado, nos deja libres de las adicciones, nos deja libres de los hábitos, y es a partir de aquí que nosotros tomamos decisiones. Es decir, nuestro clamor fue: perdónanos. Nuestro clamor fue: límpianos. Nuestro clamor fue: quítanos las cadenas que me están esclavizando, que están lastimando mi vida, que me están llevando a la perdición. Quítalas de mí. Y entonces el Señor es lo que hace: viene y nos quita todo eso, pero nos deja en un lugar donde nos dice: ahora tú decides qué vas a hacer. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos llama y nos dice: procuren permanecer libres como el Señor los dejó libres. Es decir, ahí está nuestra decisión, ahí está nuestro dominio propio. Si nosotros corremos nuevamente a donde estábamos o nos enfocamos en Jesús y caminamos hacia Jesús. Ahí es donde usamos nuestro dominio propio, donde viene todo esto
no me dejará mentir, viene todo esto y nuevamente trae tentaciones a nuestra vida, trae circunstancias a nuestra vida que nos recuerdan nuestro pasado, y entonces ahí el Señor nos dice, tú eres quien vas a decidir ahora hacia dónde vas. Y el apóstol Pablo nos dice, procuren estar en la libertad en la que Cristo los dejó. No regresen hacia allá, no regresen hacia esas cosas. Debe evitarse el uso, y aquí da algunos ejemplos prácticos, debe evitarse el uso del tabaco en cualquier forma, la marihuana y cualquier otra sustancia que cause adicción. Debemos también abstenernos de actividades como juegos de azar, y aquí le decía esta parte, por eso le dije, híjole, necesito ejercitar es eso, porque también habla de la glotonería. Ahí ya la pedradota, no, ni cómo quitarme. Las cuales profanan el cuerpo, que es el templo de Dios, o dominan y esclavizan el espíritu que ha sido libertado en Cristo. Proverbios 21 dice, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Y da ejemplo respecto a eso, que usted y yo necesitamos buscar un poquito más y leer un poquito más respecto a eso. La cosa es esta, o la pregunta es esta: ¿qué adicciones o qué hábitos están en nuestra vida? Y nos vamos a dar cuenta que pueden haber hábitos que en lugar de ayudarnos nos perjudican completamente. Seguramente nos hemos dado cuenta de eso. No les voy a hablar de nadie en particular, pero hay a personas y específicamente a las mujeres les gusta más ir de compras a la tienda, ¿sí o no? Pero hay alguien que sea compulsivo a las compras. Bueno, también puede haber hombres, ¿verdad? Puede haber hombres que sean compulsivos a las compras. Hay alguien que diga, necesito hacerlo porque tengo una ansiedad. Hay diferentes situaciones. Hay hábitos. ¿Quién tiene a lo mejor un hábito de decir mentiras? Hay alguna situación, entonces dice una mentira y luego dice otra. Y luego dice otra, y luego otra, y luego otra. Termino con esto. Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Cuando la palabra del Señor habla de salvar, habla de rescatar, habla de proteger, habla de sanar y habla de restaurar. El Señor lo ha hecho en nosotros, y a través del dominio propio usted y yo permaneceremos ahí. ¿Qué le parece si se pone de pie y continuamos en la presencia del Señor? Continuamos buscando al Señor, continuamos viniendo delante de Él y trayendo nuestra vida a Él. Esta mañana tenemos la oportunidad de entregar nuestro corazón, y si hay algo que debamos decirle, Señor, ayúdame a ejercitar ese dominio propio, a recordar esta palabra, a ir a tu palabra y reflexionar, enséñame. Y ahí en esas situaciones quiero aprender a dominarme, quiero aprender a manifestar este fruto que tú produces en mi vida. Quiero decidir por ti. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y elevamos una oración? Yo creo que el tema de